A ver, yo creo que hay dos grandes riesgos de los cuales debemos partir para poder entender esta situación. El primer riesgo es que no haya rebrote. Es decir, la única forma que la economía se pueda seguir abriendo, probablemente a un ritmo más rápido, es que la primera tarea del nuevo gabinete sea ayudar en el control de los contagios. Y la segunda tarea, que tiene que hacerse en simultáneo, algo así como una barra de equilibrio más o menos, es seguir reactivando la economía. Respecto de lo segundo, hay algunas señales internacionales que nos podrían dar una luz. Una de ellas es que China ya está creciendo y con ello aumenta, por ejemplo, la demanda del cobre, que ya retomó el nivel de precio que tenía antes de la pandemia. Ahí, ¿cuál es la tarea de nuestro gobierno? Destrabar proyectos mineros que tienen que salir. Y tienen que salir porque de lo contrario no hay manera de recuperar la economía. Una economía, yo comprendo que se recupera con empresas pequeñas, pero siempre se requiere del jalón de una empresa grande para poder desenvolverse. La segunda tarea en esa parte está en facilitar o avanzar las negociaciones con el Congreso, terminar con este conflicto ejecutivo-legislativo y a su vez terminar con estas propuestas populistas que solamente le generan más ruido a la economía porque implican un cambio de reglas de juego que hacen que a la larga nadie quiera invertir. Y cuando digo nadie, no me refiero a la empresa grande como muchos piensan, a la mediana y a la pequeña tampoco. Si no hay condiciones, es muy complicado. La tercera tarea tiene que ver con hacer algo para el sector informal. Recuerden que los informales no han sido beneficiados en ningún tipo de programa. Y en Perú 7 de cada 10 trabajadores, y probablemente 8 con la data que tenemos del día de ayer, pasen a ser informales. Carlos. En cuarto lugar, tenemos una economía que está casi en caída libre. Lo que se espera, digamos, ya salió la cifra ayer de mayo, hemos caído menos 32%, la cifra preliminar para junio ya se refiere a menos 26%, con lo cual tendríamos realmente un grueso del año, con caída de la producción en forma permanente y con un aumento del desempleo y del subempleo. Entonces, el reto es enorme. La pregunta es, ¿podrá este gabinete compatibilizar control de contagios y evitar rebrote junto con reactivar la economía? Un último punto, no olvidemos que en el original del gobierno estaba que la economía se abriría hasta un 95% en el mes de diciembre de este año. Ahora se anuncia para agosto. Entonces, si tú has adelantado la apertura de la economía, quiero pensar que es porque tiene cierto control sobre la pandemia, pero lamentablemente los números no están mostrando eso. Carlos. Entonces, sí, Pedro, te escucho. Carlos, voy un poco en la línea de lo que estás explicando, porque un tema importante también es la reactivación del consumo. Tú estás hablando precisamente de cómo reactivar los sectores. La reactivación del consumo, tan importante en tu esquema, en tu análisis, en medio de tanto desempleo, ¿cómo podríamos hacerlo? A ver, el consumo este año, para más o menos ubicarnos, caería 9%. El consumo representa el 72% de la demanda, por ende hay que reactivar el consumo, pero no hay que alocarse. Digamos, en el 85, por retroceder mucho en el tiempo, se alocaron y creyeron que emitiendo billetes se podía hacer eso. Eso no va a ocurrir ahora. El consumo naturalmente aumenta como consecuencia del aumento en el empleo, pero estamos en problemas ahí. ¿Pero por qué estamos en problemas ahí? Porque la inversión privada, que es la única fuente de generación de riqueza, no está aumentando. Por lo tanto, reglas claras. No podemos tener un Congreso que cambie reglas, que se condonan intereses, que no se condonan, que pase el otro, que no pasa esto. No, reglas claras, y espero yo que el nuevo gabinete, que es un poco más político, al menos a juzgar por la experiencia del primer ministro, pueda tender más puentes y hacerle ver al Congreso que no es momento para esas cosas. Carlos, en ese contexto del nuevo gabinete, quiero tu opinión sobre, bueno, el hecho que se haya quedado la ministra de Economía, ¿no? Y el nuevo ministro de Trabajo, que es bastante joven en realidad, ¿no? Una cartera también complicada. ¿Cómo ves tú especialmente estos dos, que tiene que ver con tu área, ¿no? La económica. Sí, a ver, yo veo bien el hecho que la ministra de Economía se haya quedado. Veo, bueno, el ministro de Trabajo la verdad es que no lo conozco, por lo tanto tiene el beneficio de la duda. Su principal, digamos, labor va a ser luchar contra este tema del desempleo y contra la informalidad. Esperemos que le vaya bien.
El tema que también preocupa un poco es el tema del MIDIS, ¿no? El Plan de Desarrollo e Inclusión Social. También Donde en ha habido realidad, sí. muchísimas críticas y naturalmente ahí tiene Los que estar un bonos. técnico. Claro, Pedro, ahí tiene que estar un técnico porque el riesgo que siempre ha tenido ese ministerio politice y poner una política en ese cargo, digamos, hay que darle el beneficio de la duda, ¿no? Pero el tema de cómo repartir bonos, repartir canastas alimenticias o hacer cualquier tipo de medida es un tema estrictamente técnico. Entonces, esperemos que las cosas vayan bien porque se requiere una estrategia económica por un lado y una social por el otro lado. Si las dos no conversan, entonces vamos a estar complicados. Hay gran trabajo para el nuevo gabinete. Muchas veces hemos hablado contigo, Carlos, y lo acabas de hacer, la minería, la pesca, la construcción, pero está el tema social. Qué bien que hayas mencionado al ministerio al que le corresponde este trabajo, al MIDIS. En su momento hablábamos de los bonos y su efectividad. Ahora estamos viendo el tema de las ollas, digamos, los comedores populares que necesitan mucho apoyo. Es una inversión apropiada desde el punto de vista económico. Vale la pena, es importante que el gobierno invierta dinero llevando alimentación a través de estos comedores populares. Totalmente de acuerdo, Pedro. Totalmente de acuerdo. Esa es una salida que se propuso hace bastantes meses, considerando que evita que muchas personas salgan a los mercados, salga mucha gente. Lo que tenemos que hacer es comprender que esto no ha pasado. Que se haya levantado la cuarentena o el aislamiento o el confinamiento social no significa que podemos salir todos a la calle. Hay que minimizar las salidas igual, porque el temor del rebrote, que ya ha ocurrido en Colombia, en Argentina, en ciudades de Australia, en California, en Estados Unidos, que ha vuelto a suponer una cuarentena estricta, no es algo que deseamos ni siquiera para lo que estamos preparados. Y un último punto, Maritere, Pedro, sería muy aconsejable que el Ministerio de Salud digamos, haga transparente las verdaderas cifras que hay, ¿no? Porque se lee por todos lados por especialistas que el número de fallecidos es mayor, que el número de contagiados es mayor, inclusive Financial Times hace 2 días publicó otros números. Entonces creo que es importante partir de la realidad, porque si no, ¿cómo se compatibiliza el número que tenemos con el hecho que digan que sí hay camas UCI, pero cuando vemos en Latina todos los informes, realmente no hay? Entonces, Carlos, en ese sentido, bueno, a mí me parece por lo menos que la ministra actual es mucho más honesta, ya dice las cosas, bueno, estamos mal, no tenemos esto. En cambio, antes era como que, ay, inauguraciones de camas, ¿no? Mandan respiradores acá, los respiradores llegan, nadie los sabe manejar, no funcionan. Entonces, ¿sabes qué cosa? Eso de maquillar, ¿no? De que todo está bajo control, no está ayudando en nada, no está ayudando, hay que decir las cosas claras, ¿no? Maritere, Pedro, ayer la ministra ya dijo algo que es muy importante. No es posible que haya tanta tramitología dentro del Ministerio de Salud. El papel. Mientras pasa de una persona a otra, se muere gente. Y el mensaje es clarito. Más transparencia, más simpleza, más rapidez. En este momento, lentitud y burocracia es error. Es matar. Entonces tenemos que acelerarnos. Tenemos que hacer las cosas rápidas y por eso es que le doy el beneficio de la duda y quiero que este gabinete funcione bien, porque si funciona bien nos beneficia a todos. Carlos, creo que ha sido muy preciso en la evaluación del gabinete, con objetividad, sin cargar la tinta a ningún lado. Realmente queremos que las cosas funcionen y sean un paso adelante. Quiero aprovechar, porque tú siempre das consejos además para las personas, consejos para el bolsillo, para el día a día. A muchos les han podido depositar su gratificación el día 15, hay otros que han recibido un aguinaldo, han retirado el dinero de la AFP, todavía la tienen ahí guardadita viendo cómo hacer. ¿Cuál es la recomendación que podríamos dar a estas personas? En esta circunstancia yo creo que solamente hay 2 recomendaciones. La primera es pagar deudas, porque recuerden que los programas que se están dando, la gran mayoría implican deuda, Reactiva, FAEMIPE son deuda. Primero entonces pagar deuda. Segundo, digamos, distribuir entre ahorro y gasto indispensable. Por gasto indispensable me refiero a alimentación, de repente salud, de repente educación, y para ahí. Es decir, yo sé que esto no es popular para muchos sectores de la economía, pero las familias necesitan ahora reconstruir su propio patrimonio, chiquito o grande, el que tenían, porque todas las familias de altos, medianos y bajos ingresos están en dificultades. Ese mito de que solamente que los grandes no tienen problemas, ese mito es falso. Sí, todos tienen, claro. Claro, estamos sufriendo todos, entonces lo que hay que hacer es reconstituir el patrimonio familiar, ahorrar, limitar el gasto dentro de lo que se pueda y ciertamente gastar, darse algunos gustos si es que se puede, porque eso también ayuda con la reactivación, ¿no? Pero tener una priorización. Claro, Carlos.
ese dicho que dice guardar pan para mayo, muchos decíamos, ¿cuándo llegará mayo? Cuando seamos mayores, cuando algún día nos jubilemos. Y llegó mayo y mucha gente nos agarró desprevenidos, nos agarró sin ahorros, nos agarró, mucha gente perdieron el trabajo, cerraron fábricas, cerraron negocios. Entonces llegó mayo y no teníamos pan guardado. Esa es la verdad. Y una última chiquita solamente entiendo que el tiempo es oro, esa famosa frase que dicen muchos en Perú, gastemos hoy, ya veremos mañana, hay que desterrarla simplemente. Hay que ahorrar y gastar en lo que se necesite en este momento. Ahora, Carlos, también aprovechando que estamos desarrollando este tema que es de consumo, hay muchas solicitudes de suspensión perfecta de labores que todavía no estaban aprobadas porque la anterior ministra lo ha estado demorando. No estamos diciendo que se tienen que aprobar a rajatabla. En algunos casos estará justificado, en otros no. Pero es muy probable que veamos en las próximas semanas a muchas personas que ingresen a suspensión perfecta de labores o que incluso pierdan el empleo. ¿Qué tenemos que afrontar? ¿Cómo tenemos que afrontar esa situación? Bueno, la suspensión perfecta es una opción legal que existe. Sí. La alternativa a eso es tomar Reactiva Perú, tomar FAEMIPE, tomar Reactiva 2, pero tenemos que pensar, y acá hay que dar un mensaje de repente más matizado, ¿no? Hay que pensar que, para ponerlo en frío, quien te da el empleo es alguien que invirtió antes. Ese que invirtió antes se llama empresario. No importa el tamaño que tenga, sea grande, mediano o chiquito, ese es secundario. Entonces, ese empresario, para poder sostener la empresa y por ende sostener a los trabajadores que pueda, tiene que endeudarse. Y endeudarse significa tomar un préstamo después de 3 o 4 meses que has estado parado. Es decir, no es tan fácil. No es tan fácil. Por eso es que entra la suspensión perfecta. Entonces, digamos, es parte del reto del Ministerio de Trabajo. Es una situación, de repente, Pedro Maritere, la más compleja de la historia del Perú. Cómo hacer que esto se empieza a mover, pero no tengo ninguna duda que esto parte de la inversión privada, pequeña, mediana y grande. No tengo ninguna duda. Marco legal estable, no se cambian reglas de juego y vamos para adelante. Hay que inspirar confianza, hay que inspirar seguridad, hay que inspirar futuro. Con respecto a, Carlos, con respecto a la reactivación, ¿no? Algo que me preocupa, todos los días las portadas son PBI cae 32.7, o 7 peñoros se quedan sin empleo, América Latina, sí. Perú está entre los 3 países donde hay más desigualdad. Es decir, tengo la impresión, dímelo tú si estoy equivocada, que esto de la reactivación, esto de la plata para, por ejemplo, ya se da plata para que un estudio de abogados se reactive, y uno dice, bueno, ¿qué tanto se puede reactivar un estudio de abogados y encima votan gente? Entonces yo digo, y la gente, los negocios, los pequeños emprendedores, a ellos no les está llegando, después dicen, no, hay el otro programa, el FAE, no, hay gente que no le está llegando nada, esa gente quiere salir adelante. Mira, Maritere, viéndolo ya con la ventaja que te da el verlo después, naturalmente que Reactiva fue dirigido solamente al sector formal. Si uno veía los requisitos, iba al formal. ¿Qué mérito ha tenido Reactiva? Creo que aunque suene a poco, ha evitado que el sistema financiero quiebre. Y eso es lo que ha logrado. Lo segundo que hay que decir es que los microempresarios en su gran mayoría son informales y los expertos en prestar a los informales son las microfinancieras. Exacto. Entonces, las microfinancieras debían encargarse desde el comienzo de ver cómo prestar este amplísimo segmento que explica 7 de cada 10 trabajadores. Eso tiene que corregirse ya. Se espera que ahora FAEMIPE vía algunas microfinancieras pueda cubrir a 100.000 informales, pero es poquísimo. Eso tiene que ampliarse, porque de lo contrario a seguir con problemas de desempleo. Porque ellos llegan al que está, digamos, en la punta del cerro, al que está alejado de la ciudad, ellos van, ellos tocan puertas, ellos capturan, ellos tienen todo un trabajo en lo que es la inclusión financiera, que no lo tienen los grandes bancos. Exactamente, son especialistas. Los grandes bancos no tienen como clientes a los informales y pequeños, casi no los tienen. Y eso no es una crítica, es un tiro. Es así, eso es lo que es la realidad. Estamos hablando de hechos, no estamos calificando, son hechos. Pero claro, entonces me parece que las microfinancieras tienen que ser las encargadas de llegar a los informales, porque los informales, si pensamos 7 de cada 10 trabajadores, imagínense cuántas micro y pequeñas empresas existen informales, que han perdido todo simplemente. Muy bien. Y eso no es bien, porque lo único que genera, Pedro, con esto termino, claro, es una suerte de frustración, odio, y no contribuye a la paz social que necesitamos, sobre todo viendo las elecciones de abril de 2021, ¿no?